¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos, nuevo encuentro en Trabajo Argentino, el espacio que semana a semana nos tomamos para pensar cómo están los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina. En esta, una nueva semana que estuvo surcada por las cuestiones económicas, la última corrida cambiaria que ocurrió, la depreciación de la moneda en nuestro país, y vamos a pensar cómo impacta esto en la vida de todos en tanto trabajadores. Algunos datos: la inflación se dispara. Para Ecolatina, por ejemplo, que estaba proyectando un 17% a principio de año, ahora ya está hablando de un 24% probable de inflación anual para el 2018. El Instituto Estadístico de los Trabajadores proyecta un 24,5%, y esto es así porque ya hubo un 10% de inflación en lo que va del año. Otro dato, un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, de Cifra, dice que desde el 2015 la luz y el gas representan el 2,7% de los ingresos laborales y ya pasaron a representar el 14,5% por el último tarifazo que hemos vivido. Algunos datos de cómo viene ocurriendo en los últimos días los temas de la política económica y el impacto que puede tener en la vida de los trabajadores. Recibimos al entrevistado de hoy, Víctor Santamaría. Víctor, gracias por venir. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Por favor, aquí estás, lo quiero decir bien, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, SUTER. Exacto, muy bien. Y también diputado del Parlasur. Exacto. Bueno, ¿cómo está viendo una semana movidísima para todos nosotros y para los trabajadores en particular? Bueno, una semana movida, ya son casi 2 años que venimos trajinando políticas sociales, económicas, que van y pegan directamente sobre los trabajadores, ¿no? Que tiene que ver con la devaluación de la moneda, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con el aumento de tarifas, que tiene que ver con la reducción de empleo, la precarización, las amenazas de reforma laboral. Creo que son distintos temas que a lo largo de estos últimos 2 años fueron y pegaron directamente sobre el bolsillo de los trabajadores. También preocupados porque este gobierno, desde que asumió, fue cumpliendo cada una de sus compromisos con los sectores más importantes de la economía, ¿no? Sacó las retenciones al campo, favoreció el sector financiero, pagó los bonos a los fondos buitres. Digo, fue cumpliendo cada una de los compromisos, menos con la gente y mucho menos con los trabajadores. Y desde ahí nuestra preocupación, especialmente viendo y tratando de repensar también el mundo del trabajo que viene, ¿no? Que es un mundo muy complejo, donde la robotización, donde la automatización, muchas cosas que hacen al mundo moderno del trabajo también van a pegar sobre lo que hoy vemos que es el empleo o el trabajo actual de cualquier trabajador. Y creo que en esto también el movimiento obrero y los trabajadores organizados tenemos que estar al tanto, tener nuestra opinión y nuestra participación en cómo va a ser ese mundo, que no es un mundo ni siquiera 20 años, será un mundo de 4 o 5 años el que se aproxima. Y a su vez preocupados por lo que tiene que ver la coyuntura, ¿no? Que es pagar la luz, el gas, la escuela de los chicos, la obra social, digo, son todos los temas de agenda, igual complican el día a día de los trabajadores y las trabajadoras argentinas. Vayamos desgranando un poco las cosas que fuiste diciendo. Por un lado, ¿cómo ves lo que pasó con el retorno al Fondo Monetario Internacional, las condicionalidades que esto puede suponer para todos los trabajadores y las últimas declaraciones del presidente que dijo va a haber que acelerar la reducción del déficit, así eligen llamarlo? Bueno, la reducción del déficit en el actual gobierno es restringir empleo, bajar los salarios,
sacar planes sociales, o sea, mucha más gente que hoy la está pasando mal la va a pasar peor. Me parece que el ajuste viene por ahí, con un maquillaje muy grande, ¿no? Porque seguramente el ajuste va a ser, hagamos el ajuste sobre la política. Y esa es una linda frase que seguramente a la mayoría de nosotros nos gusta escuchar, pero la verdad es que el verdadero ajuste va a ser sobre el trabajo, sobre los trabajadores, sobre los movimientos sociales, sobre todo lo que una Argentina que hoy está muy mal la va a pasar seguramente mucho peor en los próximos tiempos, producto de ese ajuste, digamos, ¿no? Principalmente. ¿Por qué te parece eso, Víctor, que no va a ser sobre la política y sí sobre los trabajadores y sus variables? Porque hay muy poco que ajustar sobre la política. ¿Qué pueden ajustar? Algunas jubilaciones de diputados, pasaje más, pasaje menos. Pero si uno analiza el presupuesto nacional, el fuerte del presupuesto nacional tiene que ver con el gasto social. Entonces, la única forma de ajustar es o sobre gasto social o sobre obra pública, que claro, también lo van a hacer. Pero reducir obra pública, ¿no?, también es reducir empleo. Porque detrás de la obra pública hay mucha gente que vive de esa construcción, de esa ruta que se hace o ese puente que se realiza y que ahora supuestamente ya no lo van a hacer. Entonces todo eso va directamente sobre el trabajo. Ir sobre el trabajo significa también ir sobre el consumo, porque el que consume en el supermercado, el que consume en el comercio, el que va y compra la comida para los chicos, y todo eso es trabajo argentino que todos los días se pone en movimiento producto del salario de los trabajadores. Hoy eso está muy en peligro. Yo creo que el título del programa hoy parece de ciencia ficción, digamos, ¿no? Trabajo argentino. Digo, hoy parece una película de ficción, porque la verdad es que hay poco trabajo y menos el argentino. Entonces me parece que esos son los grandes temas que están hoy en la agenda de los trabajadores, principalmente, y de las trabajadoras que ven con preocupación cómo hoy no se llega a fin de mes con su salario. Claro. ¿Qué pasó las otras veces, vos que representás trabajadores, digo, ¿no? ¿Qué pasó las otras veces que hubo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en las condiciones de los laburantes del país? A ver, lo que cambia, porque también se decía, el Fondo Monetario ahora no es el mismo Fondo Monetario de hace unos años atrás. La verdad que lo que cambia no es el Fondo Monetario y sus políticas, lo que cambia son los gobiernos, digamos, ¿no? Me parece que el Fondo Monetario lo que está diciendo, algo muy claro que también lo dijo el presidente, es cómo se garantiza el pago de estos préstamos o de estos supuestos préstamos que todavía no están garantizados ni todavía están aprobados. Entonces el Fondo Monetario dice, bueno, saben, yo voy a prestar plata, quiero saber cómo voy a garantizar que ustedes me paguen porque no quiero que me pase como antes. Entonces lo que está diciendo, ¿cómo se garantiza? Bueno, ajustando. Tienen que ahorrar plata para pagármela a mí. Entonces, ¿cómo se hace ese ahorro? Bueno, como decíamos recién, obra pública, reducción de los planes sociales y de esa forma se garantiza el fondo poder cobrar esos supuestos préstamos que nos van a dar. Y para eso tiene un plan, y ese plan este gobierno está llevando adelante, es el exacto plan que el Fondo Monetario Internacional va planteando, y uno lo puede ver en sus páginas, en sus informes, cuáles son, y son los que hoy se está llevando adelante en la Argentina, y que empezó en diciembre, principalmente con lo que fue la reforma del sistema previsional en la Argentina. Claro. ¿Te parece que el gobierno plantea exigencias del fondo como una manera de, digamos, poner la responsabilidad del ajuste o del achicamiento del gasto público por fuera de sus decisiones, o te parece que en realidad coinciden en agenda? No, yo creo que hay un gobierno que tiene que gobernar, y por más imposiciones y por más planes de afuera, lo que tengo que hacer es garantizar los principios básicos de un país que se tiene que desarrollar, que tiene que ver con la distribución del ingreso, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con garantizar los sistemas básicos de salud, los sistemas de educación, digo, la seguridad en el país, digo, lo que hacen a cualquier gobierno que trata de beneficiar a la mayoría del pueblo argentino. Hoy lo que vemos que es un gobierno que lamentablemente lo que hace es beneficiar a unos pocos, a los sectores más concentrados de la economía, porque de hecho el aumento de las tarifas no es que va a los sectores populares, el aumento de las tarifas va a los grandes empresarios que se llevan la plata afuera todavía, o el aumento de cada una de las cosas que se vio en este país siempre fue y trajo beneficio para los sectores más acomodados. Nunca, desde hace 2 años, hemos visto medidas que favorezcan ni al trabajo ni a los trabajadores. Y la Argentina, por datos, por estadística, uno puede ver como todos los meses, cuando se mide, estamos todos los meses un poco peor. Entonces me parece que eso es también lo que hoy tiene que ver y lo que vemos en la calle, ¿no? Cuando uno recorre los barrios, uno viaja mucho para ir al interior del país y ve cómo las economías regionales también están en peligro, cómo cierran pequeños establecimientos, cómo aquel pequeño industrial que antes tenía un desarrollo, hoy lo está perdiendo, lo está cerrando. Y la verdad es que este gobierno lo que le propone a esos industriales es que desarrollen la creatividad. Y desarrollar la creatividad para los industriales y los sectores del capital es
reconvertirse. Y reconvertirse significa dejo de producir y traigo de afuera. Entonces, claro, traer de afuera significa importar, claro, es ir en contra del trabajo argentino, que seguramente ese empresario por unos meses va a venderlo. Pero después, si no tiene trabajadores que le compren su producción, seguramente también va a tener que cerrar la empresa. Sin embargo, Víctor, este no es el argumento que en general expone el gobierno nacional, y cuando ellos, digamos, hablan sobre estos temas, dicen que la economía en realidad sí está mejorando, y por otro lado también dicen el dato de desempleo mejoró en el último trimestre. A ver, el dato del desempleo no mejoró en el último trimestre, al contrario, y lo que ha mejorado y lo que ha tenido un impacto en el empleo tiene que ver o con monotributismo, que son empleo formal encubierto, en la informalidad. Informal encubierto, sí. Digo, y ese es el único empleo que ha tratado de mejorar algunos índices, pero la verdad es que empleo genuino, empleo, trabajo con relación de dependencia ha tenido muy poco. Y segundo, otro lugar donde hasta ahora venía aumentando el empleo tiene que ver con la construcción, que era a través de la obra pública. Hoy eso nuevamente también está en retroceso, producto de lo que el gobierno acaba de anunciar, que hay que reducir obra pública para poder pagarle al fondo. Entonces, me parece que el empleo no ha mejorado ni en calidad, y tampoco ha crecido en los índices que el gobierno dice que está creciendo el empleo en la Argentina. Bien. ¿Qué te parece el gran acuerdo nacional, así incluso dicho con las mismas palabras que en la década del 70? A ver, el supuesto gran acuerdo es para el supuesto gran ajuste, porque la verdad que está llamando el gobierno a un diálogo con sectores de la oposición en los cuales los está invitando a participar recién el año que viene, en el presupuesto del año 2019, para ver qué ajuste hacen en ese presupuesto. O sea, nos está invitando a un sector de la oposición a participar del ajuste. La verdad que convalidarlo, apoyarlo. Sí, pero para ajustar. Sí, no sí. para crecer, no para avanzar, no para desarrollarnos, no para tener un país más justo. No, estamos viendo cómo ajustamos. Entonces vengan. Y ellos llaman, el gobierno también le pone título a la oposición responsable, porque acá parece que dice dos clases de oposición, la oposición responsable y la oposición no responsable. Entonces, me parece que lo que la oposición, las dos, tendrían que entender es que acá hay una sola oposición. Hay un gobierno que tiene que gobernar y una oposición que tiene que plantear y marcar los errores o las cosas malas que el gobierno viene realizando y unirse, porque acá a un año y pico tenemos elecciones y me parece que la gran mayoría del pueblo argentino está esperando que ese arco opositor se junte para tener una alternativa electoral que le permita estar todos los días un poco mejor y no un poco peor como está pasando hoy. Hubo una reunión de gobernadores hace unas horas nada más y bueno, allí se habló, sobre todo gobernadores peronistas, de la posibilidad de algún modo, llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. ¿Cómo ves eso? A ver, yo creo que un acuerdo con el gobierno nacional para ajustar es un grave error de parte de la oposición y de parte de los gobernadores. ¿Por qué? Y porque vamos a ajustar. Yo creo que nadie quiere ser partícipe del ajuste argentino. Nadie quiere ser partícipe que en la Argentina haya más desempleo. Nadie quiere ser partícipe que en la Argentina haya menos obra pública. Me parece que lo que tenemos que garantizar es una Argentina y repensar esa Argentina que viene tratando de cómo se crea más empleo, cómo se desarrolla mejor, cómo las economías regionales están un poquito mejor. Porque hoy lo que el gobierno está tratando de hacer es cerrar los grandes números arriba, creyendo todavía en la teoría del derrame. La teoría del derrame nunca lleva, por lo menos al trabajador o a la trabajadora argentina. Y yo creo que la oposición se tiene que juntar hoy para ver qué alternativa de Argentina va a plantear a partir del año 2019. Claro, sí, yo en realidad te preguntaba, por supuesto, no por, digamos, si tienen que acordar o no en lo que estás diciendo, que es en definitiva lo que va a ocurrir, que es que va a achicarse el déficit y por lo tanto va a haber ajustes, sino si me pregunto si los gobernadores tienen margen u otra opción que no sea para seguir recibiendo dinero de obra pública, acordar o no con el gobierno. Bueno, la obra pública, acabamos de decir recién, es uno de los grandes achiques o ajustes que el gobierno plantea. Yo creo que los gobernadores tienen que estar pensando, como hombres políticos que son, y estoy seguro que lo tienen, esa responsabilidad es cómo representan al pueblo de cada una de sus provincias. Entonces, y creo que lo van a hacer, y lo están haciendo, y lo han hecho, y lo hacen de la mejor forma posible. Pero también los gobernadores tienen que tener la capacidad de poder sumar, juntar y tratar de ser puentes con los distintos sectores de la oposición para tratar de marcar esa alternativa, que estoy seguro que también lo van a hacer. ¿Y te parece eso, que va a haber un reagrupamiento, un rearmado político de cara al 2019, que es lo que muchos reclaman y pareciera por el momento estar muy verde esa posibilidad? Yo soy optimista. Yo creo que la oposición va a terminar juntándose. Me parece que hay intereses que son primarios. La mayoría de la oposición, por lo menos la columna vertebral, viene del peronismo y el peronismo tiene esa consigna que es primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y estoy seguro que en trabajar para una patria mejor es lo que
le va a llevar a la unidad del gran campo opositor, que no solamente se agota en el peronismo, creo que tienen que venir también otros sectores que ¿Con sumarse. quiénes deberían juntarse? ¿En quiénes estás pensando? Distintos sectores, el socialismo, el radicalismo. La verdad que hay muchos sectores que hoy están preocupados por lo que está pasando en la Argentina y que están pensando que podemos estar mejor, y la única forma de estar mejor es realmente tener una mesa de diálogo en serio, no pensando cómo se ajusta, sino pensando cómo se crece. Víctor representa a los trabajadores de edificios. Vamos a compartir lo que le dijo a la producción de Trabajo Argentino Carlos Obios, él es secretario de la Organización Nacional del Sindicato Único de Conductores de Motos de nuestro país. También opinando sobre cómo ve a los trabajadores en este momento en la Argentina. Veamos. La falta de trabajo, las medidas económicas, todo ayuda a que el trabajador cada vez, y bueno, esto es la degradación del ser humano, de su dignidad como trabajador, de su reconocimiento como trabajador, el sálvese quien pueda. Eso es lo que se quiere implementar a grandes rasgos, ¿no? Desde la flexibilización laboral. Sálvese quien pueda, vos mientras tenés laburo, y bueno, fíjate, soy optimista, creo que el movimiento obrero organizado es el que le puede poner un freno a este sistema neoliberal que se quiere implementar para toda Latinoamérica, pero que bueno, que también es un proceso de aprendizaje y de volver a acercarnos a las bases, los gremios que tenemos la responsabilidad de hacerlo, ¿no? ¿Cómo está, Víctor, hoy el movimiento obrero? A ver, yo soy optimista de cómo está hoy internamente en forma de organización el movimiento obrero. La verdad que existen muchos puntos en común. Yo creo que cuando se llama un confederal de CGT, la mayoría del movimiento obrero va a estar representado dentro de esa central única de trabajadores. Preocupado por lo que pasa en lo que tiene que ver con la representación de cada uno de los trabajadores, ¿no? Uno charla con los gremios de la industria, que justamente en estos días están reunidos en la CGT, con los economistas preocupados por lo que está pasando con sus trabajadores, con la Argentina, con la economía, preocupados porque hay gremios que la están pasando muy mal. Entonces me parece que hoy el contexto del movimiento obrero pasa por dos lados. Lo que tiene que ver con su vida interna, claro, que creo que los problemas con el gobierno nacional los hace a que se junten y que podamos unirnos y que podamos tener una central más fuerte. Y por otro lado, preocupado por lo que está viviendo internamente cada una de estas organizaciones en lo que tiene que ver con nuestros propios trabajadores, que voy a repetir, la mayor preocupación que tenemos hoy es que nuestros compañeros y nuestras compañeras no llegan a fin de mes. Contamos algo un poco de cómo están los trabajadores que vos representás. Bueno, la verdad es que con una preocupación muy grande, en primer lugar porque como a todos, nos aumenta la luz, nos aumenta el gas, nos aumenta el agua, es una preocupación, y uno además es correa de transmisión como trabajadores de edificio de la preocupación que viven los propios trabajadores que viven en esos edificios, donde hoy hay una preocupación porque ellos mismos no llegan a fin de mes. Entonces se le hace difícil por ahí pagar una expensa, se le hace difícil por ahí llegar con los servicios al día. Entonces todo eso hace también a la salud física de cada uno de nuestros compañeros y nuestras compañeras en ese mundo del trabajo. Preocupados porque las paritarias no terminan de reflejar lo que nosotros nos hubiese gustado reflejar. Y ese aumento que tuvimos este año, vemos como en 4 o 5 meses se dispersa, ¿no? Se licúa y que los precios aumentan y que los precios para los trabajadores aumentan por ahí mucho más por lo que tenemos que consumir en una familia tipo. Preocupados porque hace un año atrás, por ahí todavía, o 2 años atrás, estamos en este momento planificando donde nuestros hijos iban a ir de vacaciones de invierno. Hoy eso es una utopía. O a fin de año planificábamos las vacaciones, o cómo podernos ir con nuestras familias, o dónde íbamos a pasar las fiestas, o cómo el fin de semana íbamos a una quinta o íbamos a comer un asado con alguien. Hoy eso salió de la agenda de los trabajadores. Entonces me parece que eso es preocupante. Entonces cada uno de estos temas no solamente se traslada a nuestra organización, sino se traslada a la mayoría de los trabajadores argentinos. Vamos a compartir, Víctor, te invito, algunos datos sobre lo que va a ocurrir como debate probablemente este año en la Argentina, y es la reforma laboral por un lado y el contexto además que se está dando en la región sobre las modificaciones en las condiciones de trabajo. Brasil y Chile ya tienen aplicadas sus reformas laborales, tanto como México y Perú y la Argentina pretenden implementarlas. En un contexto sobre un informe de la OIT, el desempleo llegó al 8,4% y es en el tercer año que crece, por tercer año consecutivo está creciendo el desempleo en la región. Se genera muy poco empleo de calidad, lo decías hace un rato, el empleo que se genera no es empleo formal de calidad, y por primera vez
en 10 años 1 de cada 5 jóvenes no consigue trabajo. La tasa de desocupación de las mujeres creció del 9,9% al 10,4%. ¿Cómo estás viendo el contexto regional, Víctor, para los trabajadores y estas reformas que el neoliberalismo pretende implantar en cada uno de los países? Lo veo con mucha preocupación, porque no solamente tiene que ver con lo que se quiere implementar en reformas laborales, tiene que ver con un hecho primario que es cómo se implementan sistemas políticos que hagan factible y posible esas reformas laborales, ¿no? La preocupación de lo que pasó en su momento en Paraguay cuando en un juicio rapidísimo, express, lo sacan al presidente Lugo, o lo que pasó en Brasil con Dilma. Con quien estuviste hace poco, reunido que vino. Hace poco, sí. Pero toda esa preocupación que hoy existe regional es porque hay un sistema político que es capaz de llevar adelante esas reformas, digamos, esas reformas laborales, esas reformas previsionales, porque es verdad que en la Argentina hubo una reforma previsional que va a traer consecuencias gravísimas para los trabajadores, como la que se aprobó en diciembre, y no pudo todavía tratarse la reforma laboral, que esperemos que no se trate. Pero en Brasil pasó al revés, digamos. Se implementó muy fuerte la reforma laboral. Y una reforma laboral muy dura, ¿no? Muy dura, y una reforma previsional que no pudo pasar. Pero entonces, me parece que hay similitudes en nuestros dos países, pero también en el resto de la región uno ve con esa misma preocupación cómo durante más de 12 años o 15 años nuestra región avanzó en tratar de tener más empleo, empleos de calidad, donde se redujo claramente la pobreza. Hoy vemos nuevamente cómo la pobreza avanza, no solamente en Argentina, sino también en el resto de Latinoamérica. Vemos cómo esta devaluación del dólar de la última corrida cambiaria dejó no sé a cuántos millones nuevamente de argentinos, según números, nuevamente en la pobreza por la propia devaluación y por los propios datos estadísticos. Entonces, toda esta preocupación me parece que es la que vemos en lo que está pasando hoy regionalmente. ¿Cómo está el Parlasur? ¿Qué fuerza tiene en este momento? ¿Qué capacidad de acción tiene el organismo del que formas parte? Y la verdad es que está en un proceso de conformación definitiva, digamos. El Parlasur es un organismo donde están representadas las voces del pueblo argentino, brasilero, uruguayo, paraguayo, de Venezuela, de Bolivia. Forman parte de ese parlamento que tiene que tener la elección de esos parlamentarios en forma directa. Hoy solamente lo tiene Paraguay y Argentina, y falta que se sumen el resto de los países. Por eso digo que está en un proceso de conformación definitiva. Pero sí, funciona, sanciona disposiciones. Hoy vemos con preocupación cómo algunos, la mayoría de los gobiernos de la región también le sacan fuerza política al Parlasur, porque lo ven como algo competitivo y de integración. Y la verdad que ahí lo que se ve principalmente, más allá de temas políticos o económicos, también se ve como temas sociales, culturales, de educación, que hacen la integración real de los pueblos, porque no solamente la integración tiene que ver con la economía, sino que tiene que ver con otros aspectos que hacen a que nuestros pueblos estén más unidos. Y la verdad que como región tenemos una oportunidad enorme, principalmente porque nuestra región, por un hecho lamentable también, que fue nuestra colonización, tenemos parámetros muy parecidos, digamos, entre los portugueses y los españoles. Tenemos una lengua muy parecida o casi común, tenemos una cultura casi común, entonces nos es muy fácil poder unirnos y juntarnos en pos de una unidad mayor. El tema es que hay intereses económicos que les conviene siempre tener dividida la región en estos países, que nos perjudica mucho simplemente por una cuestión económica, para tratar de tener una mayor explotación de nuestros pueblos. Inclusive se ve como que esta fuerza colectiva o esta integración de la que hablas viene debilitándose. Instituciones como la UNASUR que también van perdiendo fuerza, ¿no? Sí, y esto a su vez con un tratado que todavía no se aprobó entre la Unión Europea y el Mercosur, donde ese tratado claramente va a tener perjuicios para los trabajadores de la región y los argentinos, digamos, particularmente, porque ese tratado va en contra de la posibilidad de que nuestros países puedan tener una industria más desarrollada, donde no solamente tengamos que ser agroexportadores, sino que podamos tener alguna calidad en lo que exportamos, crear mano de obra a eso que se quiere exportar, y una Unión Europea que está buscando mercados para poder tener sus fábricas llenas con el menor precio posible. Víctor, ¿cuáles son los puntos del proyecto de reforma laboral, los 3 proyectos que presentó el Ejecutivo, que te parecen sensibles, preocupantes por lo que venís describiendo? ¿A qué deberían los trabajadores prestar atención? La precarización, yo creo que uno de los temas fundamentales tiene que ver con eso, la precarización desde crear un banco de horas extra para que el empleador lo pueda manejar libremente, el tema de que los propios trabajadores se van a pagar su propia indemnización, me parece que son temas que nos preocupan, pero también tenemos que estar alerta. La verdad es que
soy optimista con lo que es el escenario político de la Argentina y del Parlamento en estos últimos tiempos. De hecho, la posibilidad de tener media sanción de lo que es la ley en contra de los aumentos y las tarifas, creo que es un hecho positivo. Y si me preguntan hoy a mí qué pasa con la reforma laboral, yo creo que hoy la verdad es que hay un Parlamento que está en condiciones de oponerse a esa reforma laboral y que no pase ni por la Cámara de Diputados y menos por la Cámara de Senadores. Me parece que en eso todavía tenemos una oportunidad, pero si desde la política no se organiza y no hay una opción para el 2019 y el actual proyecto gana las elecciones, seguramente rápidamente en el 19 se va a aprobar cualquier reforma, porque además van a tener los votos necesarios en cualquiera de las dos cámaras para imponer este proyecto que realmente hace simplemente explotar más a los trabajadores. Sí, sin embargo, dos cosas. Por un lado, con la ley, digamos, que propone reducir el aumento de las tarifas, ir en contra del tarifazo. Por un lado, no se sabe si va a pasar la Cámara de Senadores, y por otro lado, el gobierno ya anunció que vetaría esa iniciativa. Bueno, yo creo que ahí, a ver, en primer lugar, soy nuevamente optimista. Yo creo que la Cámara de Senadores va a aprobar el proyecto, va a darle también la oportunidad al Ejecutivo de que si tiene una propuesta superadora. Eso fue lo que dijo el peronismo. El senador Pichetto lo dijo, bueno, sí. Y es bueno que suceda, y si no sucede eso, seguramente los senadores de la oposición van a aprobar lo que se aprobó en diputados. La verdad que es bueno que le den la oportunidad, es bueno que se genere un diálogo para ver si eso sucede, pero me parece que por lo que dice el Gobierno Nacional no va a haber ese proyecto superador. Entonces, me parece, por lo que escuché también de los propios senadores, va a haber una aprobación de lo que se aprobó en la otra Cámara, la Cámara de Diputados. Sucedido esto, seguramente se tendrá que proclamar, se tendrá que ser ley. Si eso no sucede porque hay un veto de parte del Ejecutivo, también es verdad que en el Consejo Directivo de la CGT se ha dicho que si se veta el tema de las tarifas y esta ley, hay un paro nacional. Entonces me parece también que hay una preocupación y una conciencia de parte de las organizaciones gremiales con respecto a cómo implican las tarifas en cada uno de los bolsillos de los trabajadores, en nuestras propias organizaciones y en cualquier otra organización de la Argentina donde usemos luz, usemos agua, usemos gas. Todo eso tiene una repercusión fuerte que es casi confiscatoria en cada uno de los ciudadanos. Víctor, uno de los, de algún modo, antagonistas o enemigos, no quiero usar la palabra enemigos, pero de algún modo los pone en ese lugar el Gobierno Nacional, es a los representantes sindicales. ¿Por qué? Porque yo creo que es un gobierno que le falta realmente políticas que le permita ver y mostrar hacia los ciudadanos. Me parece un gobierno que no tiene hoy una cultura en muchas cosas, un gobierno que le falta identidad. Y tratan de fijar su identidad en base a crearse y tener nuevos enemigos. Para ellos el movimiento obrero es la mafia, para ellos la política es un gasto, para ellos la lucha por la soberanía de Malvinas es un tema menor, siempre y cuando tengamos el mejor comercio con Inglaterra. Para ellos el tema de ser eficiente significa dejar gente en la calle, y eso es crear también identidad de un proyecto político que es el neoliberalismo. Entonces me parece que eso es lo que se busca y trata de estigmatizar a cualquiera de los grupos, digamos, o los sindicalistas, o la política, o los empresarios, que en su momento se habían agarrado con los empresarios mismos. Entonces creo que es un gobierno que trata de hacer eso y se ha tomado como enemigo al sindicalismo para justamente estigmatizarlo y decir que son la gran mafia de la Argentina. Gracias por haber venido, Víctor. No, gracias a vos. Muchas gracias. Aquí estuvo con nosotros compartiendo la entrevista en Trabajo Argentino. Nos reencontramos la semana que viene. Allí nos vemos. OSADEF, la obra social de empleados de farmacia. Para más información, ingresá a www.adef.org.ar o llamanos al 0800-345-0299. OSADEF, tu obra social.